Competencia 3. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Subtema: ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. Muy bien. Vamos a resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, es decir, ecuaciones diferenciales que están igualadas, en este caso, con 0. Vamos a utilizar el método de solución de coeficientes constantes. Este tipo de ecuaciones diferenciales que están igualadas con 0, podemos verlas en aplicación en, por ejemplo, sistemas mecánicos vibratorios, cuando queremos definir, por ejemplo, algunas propiedades o algunos valores esenciales de algunos sistemas mecánicos sometidos a vibración libre, es decir, que tienen ausencias de fuerzas. ¿Por qué? Porque están igualadas en este caso con 0. Bien, entonces para nuestro caso vamos a checar estas ecuaciones, comenzando primeramente con lo que son los casos. Existen 3 casos para este tipo de ecuaciones homogéneas. Y bueno, tenemos el caso número 1, donde se tienen raíces reales distintas. El objetivo de esto es, de la ecuación diferencial, poder convertirla a una ecuación polinómica de cierto grado y encontrar las raíces de esa ecuación polinómica. Esas raíces, si son reales y son distintas, entonces yo voy a utilizar la solución que se presenta aquí. Y es igual a C1 por E a la M1 de X, donde M1 es la primera raíz, más C2 por E a la M2, donde M2 es la segunda raíz de X. ¿Sí? Caso número 2, cuando las raíces son reales pero son iguales. Entonces voy a utilizar esta solución, dice C1 por E a la primera raíz M1 de X, más C2 por X, aquí ya se coloca el término X, de Euler a la M1. Entonces M1 y M1 son iguales. Por eso es que tenemos aquí raíces reales iguales. Por último, el caso número 3, tenemos raíces complejas conjugadas y se va a utilizar esta expresión que es Euler a la alfa X, donde alfa representa la parte real del término, multiplicado por C1 coseno de beta, donde beta representa la parte imaginaria de X, más C2 por beta de X, y cerramos paréntesis. Entonces, esos son los 3 casos. Hay que definir cuál de los casos se tiene en cada ecuación diferencial que se va a resolver y utilizarla. Estas son las soluciones generales, ¿no? Si nos dan las condiciones iniciales, tendríamos que encontrar cada una de las constantes que nos está presentando. Entonces vamos a realizar el primer ejemplo. Muy bien. Se tiene esta ecuación diferencial, que es una ecuación de segundo orden. Tenemos y en su segunda derivada, menos 5y en su primera derivada, más 6y igual a 0. El paso número 1, o lo que se tiene que hacer como primer paso, es convertir esta ecuación diferencial a una ecuación polinómica. En este caso vamos a tomar el orden como grado. Es decir, si aquí yo tengo segundo orden, voy a comenzar con segundo grado. Y lo vamos a interpretar con la letra M. Entonces tenemos, para este primer elemento, vamos a poner M no tiene coeficiente. Bueno, tiene coeficiente 1, pero se queda igual. Entonces tenemos M y el orden aquí es 2. Por lo tanto, el grado lo voy a poner como 2. Menos, tenemos el coeficiente 5, lo bajamos. Tenemos M y este es primer orden. Entonces se va a convertir aquí en primer grado. Más, ahora esta y no tiene derivada. Se puede decir entonces que este término es el término
independiente. Por lo tanto, simplemente voy a bajar el coeficiente 6 y lo vamos a igualar con 0. Entonces, de esta forma, esta ecuación ya es una ecuación polinómica, es de segundo grado. Por lo tanto, es una ecuación de segundo grado, va a tener dos raíces que nosotros vamos a buscar, obviamente, para poder definir en qué solución o en cuál de los casos de solución cae. Entonces, si nosotros utilizamos la fórmula general, de hecho lo podemos hacer por fórmula general o factorizándolo. Si lo hacemos por fórmula general, declaramos. La fórmula general nos dice que es menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4 veces a por c sobre 2a. Si declaramos que a es el coeficiente de m al cuadrado, que es 1, b es el coeficiente de m a la 1, que es menos 5, y c es el coeficiente del término independiente, que es 6. Entonces sustituimos en la fórmula general. Tenemos menos b menos 5 más menos b al cuadrado, es decir, menos 5 al cuadrado menos 4 veces 1 por c, que es 6. Y todo esto sobre 2 veces 1. ¿Ok? Entonces, menos por menos me da más, entonces tendríamos 5. Más menos 5 al cuadrado me da 25. Menos, tengo 1 por 6, me da 6. 6 por 4, 24. Y esto sobre 2 por 1, 2. ¿Okay? Entonces, ahora sí, ya podemos empezar a determinar las raíces. Tenemos la raíz m1 es igual a 5 más, empezamos por el más, 25 menos 24 me da 1, entonces sería raíz de 1. Y esto sobre 2. Sabemos que la raíz de 1 es 1, más 5 es 6, entonces sería 6 entre 2. Y esto es igual a 3. Entonces, la primera raíz es 3. Vamos a continuar con la segunda raíz. Entonces tenemos m2 es igual a 5, ahora menos la raíz de 25 menos 24 es 1 sobre 2. Raíz de 1 me dice que es 1, 5 menos 1, 4 sobre 2. Entonces, 4 sobre 2 me da un resultado de 2. Entonces, M1 y M2 son diferentes y son reales. Entonces, estaríamos utilizando, en su caso, la solución o el caso número 1. Entonces, la solución general para esa ecuación diferencial, por supuesto que va a ser y es igual a C1, ¿sí?, por Euler a la M1, y M1 es 3x, más C2 Euler de M2, que es 2x. Y ahí está la solución general para esa ecuación diferencial. Hay que definir, pues, entonces, que el caso número 1 fue el que se utilizó. Bueno, entonces, este es el ejemplo. Esto lo pudimos haber hecho por fórmula general o incluso a través de una factorización, es decir, de aquí encontrar una factorización de ese tipo. Es decir, dos términos que multiplicados me dé m cuadrada, m por m cuadrada, y encontrar dos términos que multiplicados entre sí me dé 6 y sumados me dé esto. Entonces podría ser 3 y 2. Ahora sería definir el signo. Aquí ponemos menos y menos, tendríamos menos 3 por menos 2 me da más 6. Menos 3 y menos 2 me da menos 5. Entonces, cuando yo igualo esto a 0,
tenemos m menos 3 igual a 0, despejamos a m y me da 3. M menos 2 igual a 0, entonces m es igual a 2. Entonces, se tienen las mismas raíces que se obtuvieron en la fórmula general. Entonces, bueno, ya sea que lo pudieron haber hecho de esta forma, o a través de fórmula general, o habrá ocasiones donde no se pueda realizar esto, ¿verdad? Se tenga que recurrir principalmente a una fórmula general, ¿ok? Bueno, esto sería todo por este primer ejemplo. Muchas gracias.